Alumnos, estamos de regreso. Vamos a desarrollar el problema del cuaderno de trabajo Matemática 5. Como saben, yo algunas cositas no lo pongo porque, bueno, ustedes lo tienen, pues, ¿no? Yo solamente estoy poniendo donde hay que contestar, ¿ya? Dice, ¿cuántos siglos floreció la cultura chimú? Y nos dice el número 1. Revisando información en internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Y ahí tenemos una infografía con los datos respectivos. Y aún más, hay una cronología. Miren, nos dan la cronología, los años, ¿sí? Observen bien. Entonces, vayamos directamente a desarrollar nuestro ejercicio. Dice, A. Observa los datos en la línea de tiempo y contesta. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Y de acuerdo a la cronología, dice 800 años después de Cristo. En la línea de tiempo está todo. La respuesta, por si acaso, acá está todo. Y después me preguntan, ¿en qué año empieza la época de las estatuas? En 1450. También está en la cronología, observen. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Entonces, ¿en qué año empieza la época de las estatuas? En 1450 después de Cristo. Y en la segunda, ¿cuándo termina? También nos indica que es en 1472 después de Cristo. Eso con respecto a las estatuas, ¿no es cierto? Nos pregunta, ¿qué quiere hallar Patty? En la pregunta acá nos dice, ¿durante cuántos siglos se desarrolló, ¿no?, la cultura chimú? Entonces ponemos de acá, durante cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú. No me alcanzó, por eso lo pongo abajito, ¿sí? Y después tenemos la letra B. Dice, Patty organiza los datos en una tabla. Ayúdala a completar. Cultura chimú, miren el inicio, 800 años después de Cristo. Hasta el año de 1472, ¿no? Porque los incas ya llegaron en el año 1500 después de Cristo. Por lo tanto, le vamos a ayudar acá, está decir cada 100 años, mírenme, 800, 900, 1000, acá sería 1100 después de Cristo, 1200 después de Cristo, 1300 después de Cristo, 1400 después de Cristo, ¿cierto? Y acá nos dan una referencia que en ese tiempo es la de las estatuas, ¿cierto? Según la cronología es hasta el año de 1400, ¿cierto? Entonces,
Ese ya, bueno, este de acá ya lo tenemos como referencial, porque esto está dentro de acá entre los 1400 y 1500, ¿no? Entonces, continuamos con lo que nos pide. Dice, C, con la información de Patty, completa la tabla. 800 años después de Cristo dice que es el siglo 9. Por lo tanto, acá debe ser el siglo 10, el siglo 11, el siglo 12, el siglo 13, el siglo 14, el siglo 15, ¿cierto? Y esto está en una parte del siglo 16, ¿no? 1500 es el siglo 16. De 1400 hasta el 1500 es el siglo 15. Por lo tanto, acá también sería el siglo 15. Esa es la referencia que nos dan. Sino que ahí ellos lo sombrean de color amarillo, porque como le estoy diciendo, corresponde al año de la época de las estatuas, ¿ya? Continuamos en el siguiente cuadro o en las siguientes preguntas. Dice, ¿cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900 después de Cristo? Ya sabemos que hay una diferencia de 100 años. ¿Cuántos siglos son? Un siglo, ¿cierto? Porque ya hemos dicho que un siglo tiene 100 años. En la siguiente, entre 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, hay 300 años. ¿Y cuántos siglos son? Son 3 siglos. En la siguiente pregunta dice, entre 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo hay 200 años. ¿Y en cuántos siglos? 2 siglos. Porque nos están diciendo que un siglo tiene 100 años, ¿no es cierto? Y después tenemos la D, donde dice analiza y contesta. Hay un siglo entre los años de 1472 y 1400. Le estamos diciendo que un siglo tiene 100 años y de 1400 a 1472 solamente hay 72 años. Por lo tanto, no hay un siglo. Y me preguntan, ¿cuántas décadas hay entre 1400 y 1472? Es fácil, ¿no es cierto? Si una década, estamos diciendo que tiene 10 años, por lo tanto acá tenemos 7 décadas. Dice, elabora una tabla para que las décadas entre esos años, es decir, entre estos años, ¿cierto? El inicio en 1400, 1410 será una década, será 1420, 2 décadas, 1430 será 3 décadas, 1440 será 4 décadas, 1450, 5 décadas,
1460, 6 décadas, y 1470, 7 décadas. ¿Cierto? Entonces ya estamos llenando el cuadrito que nos pide. Y por último dice, la cultura Chimú se desarrolló durante 7 siglos, ¿cierto? ¿Y cuántas décadas? Será 70 décadas, ¿no? Será más grandecito para que ustedes puedan observarlo bien. 70 décadas. 70 décadas, una década tiene 10, serán 700 años, ¿no? 700 años quiere decir 7 siglos. Entonces, miren, eso es todo lo que nos pide el cuaderno de matemáticas número 5. Entonces ya lo desarrollamos, muchachos. Corrijan, cotejen si está bien lo que ustedes han hecho. Será hasta mañana con nuestro nuevo curso que nos toca.